Scott y yo entrevistamos a una cantidad de arqueólogos, antropólogos, geógrafos y lingüistas en muchos sitios y de muy distintas ideas. En las entrevistas, les preguntamos lo mismo sobre la Biblia en los Estados Unidos y en 6 países del mundo. Esta es la historia de lo que descubrimos. ¿Se basa mi fe en los hechos históricos? Esa es una pregunta muy importante. Quiero saber si es algo en lo que puedo creer. Hay pruebas físicas. Puedo creer que el texto cuenta una historia real del pasado. La historia de la Biblia. La mayor parte de los relatos de la Biblia ocurren en una estrecha franja que está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Hacia el sur está Egipto y el Mar Rojo. En esta tierra, que originalmente se llamaba Canaán, es donde se establecieron los israelitas, el pueblo elegido de Dios. Uno de los primeros y más famosos de sus reyes fue David, quien fundó el reino de Israel. El rey Salomón fue su hijo y sucesor, y construyó el templo del Señor en el monte Moriah, en Jerusalén. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2 partes. El reino del norte recibió el nombre de Israel, y el del sur se llamó Judea. La Biblia dice que el imperio asirio conquistó a Israel, el reino del norte, y el del sur permaneció intacto hasta el año 586 a.C., cuando fue conquistado por los babilonios, quienes después de quemar el templo de Jerusalén, enviaron a los hebreos al exilio. Tras pasar 70 años en el exilio, el pueblo de Judea, que por ello se llama judío, se le permitió volver a Jerusalén y reconstruir el templo en los muros de la ciudad. El Nuevo Testamento se inicia cuando la tierra de Israel y de Judea, ahora llamada Palestina, se encuentra bajo el dominio de Roma. Su gobernante era Herodes, quien amplió el templo. El Nuevo Testamento habla del cumplimiento del Viejo Testamento con la llegada del Mesías en la persona de Jesucristo. En Israel empezamos con las cosas más obvias y una de las primeras preguntas fue si la geografía coincide con el relato bíblico. La geografía. Desierto de Judea, margen occidental del Jordán, Palestina. Monte Hermón, alturas del Golán, Israel. Río Jordán. Mar de Galilea. Mar Muerto. En Israel usamos hoy en día los mismos nombres que se usaban en la Biblia hace 3.500 años, como el Mar Muerto, como las montañas moabitas, las montañas amonitas. Los nombres se conservan hasta hoy. Estos sitios son tal como lo cuenta la Biblia. La geografía concuerda. Los valles están junto a las ciudades, que están junto a las montañas, y todo ello está descrito en las Escrituras, con gran cantidad de detalles geográficos. Pueblos e imperios. Los judíos aún existen hoy en día, tanto en los países en los que han ido al exilio como en la tierra de Israel. Y todas las civilizaciones en torno a Palestina han sido bien ubicadas por la arqueología y la historia. Israel es el puente entre 3 continentes, por eso los egipcios vinieron aquí, los asirios lo invadieron, los babilonios también, el imperio heleno y los romanos. Resulta evidente cuando se lee la Biblia que se refiere a lugares históricos. ¿Cómo se sabe que existió el Imperio Romano? Los romanos dejaron su huella por donde pasaron. Dejaron grandes carreteras, monedas y recuentos escritos. Los restos de los antiguos imperios de Grecia y de Roma, que están descritos en la Biblia, son muy visibles en todo el viejo mundo. La Biblia también se refiere a varios pueblos que ya no existen hoy en día, como son los cananeos y los filisteos.
pero sí hay rastros arqueológicos de ellos. Se sabe mucho sobre la civilización cananea por las fuentes del antiguo Egipto y también por muchos restos arqueológicos que se excavaron en este país, en los que se refleja la civilización cananea. Arqueológicamente, ¿se ha demostrado que existieron los filisteos? Por supuesto, sí. Sin duda alguna, los filisteos tienen una cultura material muy propia de ellos y que se distingue de las otras culturas que vivieron aquí. Se sabe que la arqueología no miente. Si existió un pueblo en cierto lugar, tuvo que dejar tras él muchos objetos. No existe una situación así en la que un imperio haya sido destruido sin dejar ningún tipo de rastro. Todos dejan sus tumbas o los restos de sus casas o sus templos. Dejan lo que fundaron y dejan lo que destruyeron. Ciudades. Los asentamientos permanentes, todos ellos son bien conocidos por los eruditos y científicos de Israel hoy en día. Son ciudades como Hazor y Megido y Jerusalén y Shilo y Arad y Beersheba y Jericó. Muchas de ellas aún están habitadas hoy en día, otras están en ruinas, pero Jesús condenó las ciudades de Capernaum, Betsaida y Corazín, y no hay duda de que los arqueólogos saben que fueron sitios de verdad que existieron en su tiempo, y las pruebas de ello son claras. Jerusalén, Belén, Eilat, todos son nombres bíblicos que se han conservado por más de 3000 años.